Caso 2 del 2005, presunto homicidio de Daniel Baker. Detective investigadora original Dorothea Padilla, que compiló la declaración a continuación. Declaración de Hubert Rudd, y cito: No se suponiera que fuera Daniel. No se suponiera que muriera. Ni siquiera se suponiera que fuera una persona que muriera. Se suponía que era un pájaro. Ya ven, comenzó con la muerte de un pájaro, un colibrí para ser precisos. Un día salí de excursión. Solo nunca me gustó caminar con otra persona. Me gusta ir de excursión muy temprano en la mañana, por lo que casi no hay nadie cuando voy. Me ayuda a despejar mi cabeza al estar alrededor de tantos árboles y el aire fresco. El dulce olor a savia, incluso el olor a mierda de perro en el suelo de los dueños que no recogían, olía bien por ahí. El sol estaba empezando a salir y me regaló la hermosa vista del bosque. Podía oír el canto de los pájaros a mi alrededor. Junto a los árboles, flores preciosas estaban en flor, y vi un colibrí tan cerca de mí chupando el dulce néctar de la flor, el zumbido de sus alas tan fuertes a mis oídos. Ver el pájaro me recordó de una historia que me contaron cuando era niño. Se decía que si matabas a un colibrí y lo enterrabas, entonces la chica que te gustaba te correspondería. Fue una historia estúpida, pero mucha gente se lo creyó. Los adultos también. Fue una de esas supersticiones transmitidas. No estaba seguro si lo creía, pero muchos de mis tías y tíos creían en lo místico, y algo se quedó en mí. Así que tal vez creí, solo un poco. Ahora más que nada desearía volver y dejar de hacer lo que hice. Vi el pájaro y lo arrebaté mientras aspiraba la flor. Sus alas golpeaban furiosamente contra mis palmas, pero me aferré firmemente. Siempre llevaba un cuchillo en el bolsillo. Sostuve el pájaro con una mano mientras agarraba el cuchillo con la otra. El pájaro hizo un sonido de desesperación mientras cortaba la cabeza. Lo hice rápido. Dudo que el pájaro sintiera mucho. Enterré el cuerpo en el suelo como las historias decían que debía. Como dije, no creía mucho en ello, pero valía la pena tratar. Seguí con mi caminata después y no pensé mucho en ello. Volví a casa y todo era normal. Mi mejor amigo, Daniel, vivía al lado. Nos habíamos convertido en amigos cuando me moví aquí hace 3 años. Lo invité a tomar un poco de cerveza. Tenía unas frías en la nevera. Por lo general, Daniel venía y hablábamos de cualquier pendejada. Me preguntó si había ido de excursión esta mañana. Él conocía bien mi rutina. Bebí mi botella mientras le decía que sí. Daniel era un buen tipo, pero era más huevón y prefería pasar sus días libres sentado viendo televisión. No le hablé del pájaro. Daniel no sabía que yo creía en esas cosas. Probablemente se riera. Daniel me preguntó acerca de la chica que me gustó. Su nombre es Sara, por cierto, y yo me estaba muriendo por ella desde que me mudé aquí. Era una hermosa chica de ojos azules y cabello rojo, más dulce que el azúcar, pero tenía un lado salvaje. Ella era la mezcla perfecta. No hay nada, le dije. No pasaba nada. No estábamos cerca. Solo nos saludábamos cuando nos pasábamos. Daniel tomó un largo trago de su botella y mantuvo sus labios presionados en la parte superior. Creo que deberías preguntarle. Nada puede ser peor de lo que ya es. Le hice una mueca. Él sabía que yo era una mierda cuando se trataba de confrontación. Daniel y yo pasamos el resto del día en compañía cómoda, bebiendo y viendo televisión. Si supiera que sería la última vez que pasamos el día de esa manera, le habría dicho algo mejor, que era mi mejor amigo y toda esa mierda cursi. En cambio se fue, de regreso a su casa. Me fui a dormir, o lo intenté. Estaba muerto de cansancio y prácticamente me derrumbé en la cama. Estaba por quedarme dormido cuando escuché un ruido. Sonaba un poco lejos,
como si viniera del pasillo fuera de mi habitación. Sonaba como un pájaro. No podía distinguir qué tipo de pájaro. No era realmente ruidoso y me estaba deslizando en el mundo del sueño, pero podía escuchar al pájaro gritando un canto. Me senté abruptamente pensando que tal vez había dejado mi ventana abierta y un pájaro entró. Caminé por toda la casa, mirando a través de cualquier lugar donde un pájaro puede esconderse, y no había nada. Las ventanas también estaban cerradas. Pensé que tal vez lo había soñado y traté de volver a dormir, cuando sonó ese ruido de chirrido mucho más cerca esta vez. No pude evitarlo. Me puse de pie y volví a mirar alrededor de mi casa. Todo estaba silencioso, sin ruido ni movimiento. Seguí pensando, ¿dónde podría estar escondido? Me di por vencido y por tercera vez traté de irme a dormir. Empecé a relajarme, a cerrar los ojos y sentí que me iba a las tierras de los sueños, cuando por tercera vez sonó el canto de pájaro, esta vez justo al lado de mi oído. Me levanté de un salto. La habitación estaba oscura y encendí la luz tan rápido como pude, queriendo atrapar al maldito pájaro por fin. Pero no había nada. El chirrido había estado lo suficientemente cerca como para que pudiera distinguir lo que era. Era un colibrí. Sabía que lo era. Había oído muchos de ellos como para ser capaz de distinguir a los pájaros. Sabía que tenía que estar en mi habitación. Así que cerré la puerta del dormitorio y le di a mi habitación una revisada rápida. No había nada, pero si estuviera aquí, lo escucharía muy pronto. Volví a la cama con la esperanza de que el pájaro volviera a sonar para poder atraparlo. Me quedé despierto 1 hora o 2 y nada, ni un solo ruido. No me di cuenta cuándo, pero había empezado a dormir, cuando el chirrido, fuerte y largo, estaba cerca de mí de nuevo, como si estuviera cantando directamente a mí. Pude escuchar el alateo de sus alas y traté de cerrar mis manos alrededor del espacio en el que escuché el colibrí. Cuando mis manos se cerraron alrededor de nada y los sonidos se detuvieron por completo. Era imposible. Sabía que tenía que escuchar al pájaro volar lejos de mí, pero tan pronto como abrí los ojos, todo se detuvo. No pude dormir esa noche. Cada vez que estaba cerca, ese pájaro venía con su horrible canto y no me dejaba dormir. Daniel me vio al día siguiente y me dijo que parecía una mierda mientras bebía café como loco. No quería parecer un maldito miedoso, pero le pregunté si podía dormir en su sofá mientras él miraba la televisión. Llegué a pensar que el pájaro podría no ser capaz de seguirme a la casa de Daniel, y si lo hacía, entonces Daniel lo vería y podría taparlo por mí. Daniel había pensado que era una petición extraña, pero me dejó hacerlo de cualquier manera. Me subí a su sofá con una almohada y una manta, y me instalé mientras Daniel se reía de lo raro que estaba haciendo. Podía escuchar el sonido de la televisión cada vez más tranquila a medida que la oscuridad agradable se asentaba sobre mí. Por fin, pensé, cuando el chirrido del pájaro me sacudió despierto. Miré alrededor de la sala, gritando a Daniel si veía al pájaro. Daniel me miró y se rió, diciendo que probablemente estaba soñando, porque no había pájaro aquí. Le dije que estaba chirriante, y él se rió de nuevo, diciendo que el único sonido provenía de la televisión. Una mala sensación se estaba instalando en mi estómago. No podía ser que estuviera soñando con el pájaro, porque nunca pude dormir. El pájaro se aseguraba de eso. Me permitía acercarme al sueño antes de alejarme. No podía ser solo yo quien lo escuchara. Pero Daniel me miraba y sacudía la cabeza, diciéndome que no me asustara por los malos sueños. Intenté, realmente lo hice,
irme a dormir, pero ese pájaro seguía chillando su canto en mi oído. Y Daniel, maldito sea, me seguía diciendo que tomara unas pastillas para dormir para que no pudiera despertarme durante unas horas. Pero yo sabía que ese pájaro estaba aquí y Daniel tenía que estar viéndolo. Miré a Daniel y lo miré por un buen tiempo y le pregunté: ¿estás seguro de que no puedes ver el pájaro? Debería estar cerca de mi oído. Y Daniel, con la cara más recta posible, me miró a los ojos con lo que parecía una mirada de preocupación y dijo: no hay un pájaro aquí. Algo no me sentó bien. Salí de la casa de Daniel y me fui a la ciudad. Necesitaba un poco de aire fresco, ya que no iba a poder dormir. No había ido muy lejos cuando encontré un banco del parque. Mis pies no iban a poder llevarme más lejos. Sentí como si fuera a derribar. Me senté y escuché los pájaros, los colibrí. Me di la vuelta. Había un árbol detrás del banco y tenía 3 colibríes sentados en las ramas mirándome fijamente. Les grité, les dije que me dejaran en paz y solo me seguían viendo. Mi grito ni siquiera los asustó. Estaban tranquilos, encaramados en sus ramas. Agarré una piedra del suelo y se la tiré a uno de ellos. No lo agarré, pero sí estuvo cerca. Y el pájaro ni siquiera se movió o hizo un intento de moverse. Simplemente se quedó en esa rama mirando fijamente. Movió su cabeza hacia un lado como si me estuviera estudiando y tuve que irme, alejarme de esos malditos pájaros. Corrí de vuelta a mi casa y cerré la puerta. Agarré unos audífonos que guardé en un cajón y puse música relajante mientras hacía otro intento de irme a dormir. Incluso si ese pájaro apareciera, no podría escucharlo. Pensé que estaba funcionando. Me sentí a la deriva para dormir de nuevo cuando el maldito canto del pájaro, una corriente constante directamente en mi oído. Abrí los ojos y el sonido del chirrido seguía siendo fuerte. Venía de mis audífonos. Miré hacia abajo en mi teléfono y vi que el video estaba reproduciendo sonidos del colibrí. Nunca presioné ese video. Ni siquiera estaba cerca de lo que normalmente escucho. No podía ver cómo el algoritmo del sitio de video elegiría automáticamente ese video para reproducir. Lo apagué. Bebí más café, casi renunciando al sueño por completo. Hice otro registro exhaustivo de la casa. No había nada, ni agujeros en las paredes, ni nada que pudiera ocultar al pájaro. Me estaba volviendo loco buscando el maldito pájaro. Al anochecer, Daniel tocó mi puerta. Me buscó la cara con una expresión preocupada. «Todavía no duermes», me dijo. Y asintió con la cabeza. Entró y tenía una botella de pastillas para dormir. Me dijo que debería tomar unas, que me ayudarían a dormir. Y yo estaba tentado, muy tentado. Pero cuando miré hacia abajo en los pies de Daniel, algo estaba mal, muy mal. Los zapatos de Daniel estaban hacia atrás. Tenía el zapato izquierdo en su pie derecho y el zapato derecho en su pie izquierdo. Lo miré confundido y comencé a notar otras cosas que me había perdido. Su camisa estaba de adentro hacia afuera y hacia atrás, y me estaba dando una sonrisa tonta que no era de Daniel. Daniel era huevón, pero no era desorganizado. Se mantuvía ordenado y no saldría de su casa en tal desorden. Empujé las pastillas, diciéndole que no las necesitaba. La sonrisa de Daniel se desvaneció, reemplazada por la misma mirada de preocupación que me había mostrado antes. Y casi tomé la botella de nuevo, porque esa mirada era de Daniel. Pero luego volví a ver sus zapatos y le agité la cabeza, diciéndole que estaba bien y que podría dormir. Daniel me dio la mirada preocupada de nuevo antes de irse. Aseguré la puerta detrás de él. No sabía lo que pensaba, pero por un segundo
Sentí como si esa persona no fuera Daniel. Podía sentirlo en mis huesos y sin embargo tenía que serlo. ¿No es así? Volví a mi habitación. Estaba oscuro y agarré mi cuchillo de caza en mis manos mientras trataba de irme a dormir. Si ese pájaro volvía, lo iba a cortar en el aire. Yo era muy bueno en eso. Escuché el pájaro y lancé una cuchillada. Corrí alrededor de mi habitación y escuché el pájaro de nuevo. Finalmente escuché el pájaro con los ojos abiertos. Estaba afuera. ¿Cómo había llegado de mi habitación a afuera? No lo sabía, pero estaba allí. Corrí a mi ventana y pude ver el pájaro moviéndose alrededor de mi patio. Sus pequeñas alas lo llevaban al patio de al lado y noté que la ventana de Daniel estaba abierta. El pájaro se metió por la ventana y corrí a la casa de Daniel, golpeando locamente su puerta hasta que abrió. Era casi medianoche y él parecía como si lo hubiera sacado del sueño. Su cara palideció cuando vio el cuchillo en mis manos y traté de decirle que lo tenía para el pájaro, no para él. Nunca le haría daño, por supuesto. Lo empujé a un lado y corrí a su casa. Pude escucharlo gritándome por detrás. No me importaba, necesitaba encontrar ese maldito pájaro. Él estaba aquí. Venía aquí después de burlarse de mí. Fui a la ventana donde entró el pájaro y busqué por toda la habitación, abriendo puertas como loco. Y no había nada. Sentí una profunda rabia dentro de mí. Necesitaba ese pájaro muerto. ¿Por qué iba a la casa de Daniel? ¿Por qué Daniel fingió no ver el pájaro cuando claramente estaba cantando en mi oído? Me volteé a mirar a Daniel. Él todavía estaba detrás de mí, dándome una mirada cautelosa. Me había dicho que llamó a la policía, que éramos amigos y que yo estaba actuando loco. Le agité la cabeza. ¿Por qué el pájaro iba a tu casa?, le pregunté. Y me miró como si no me conociera. ¿Qué pájaro?, él dijo. No hay pájaro. Y luego lo vi, el colibrí, revoloteando detrás de él y aterrizando en su hombro. Y luego otro, y otro. 3 colibríes. Brinqué hacia ellos, sintiendo como el cuchillo los atravesaba mientras Daniel no se dejaba de mover. Tuve que tirarlo al suelo para conseguir los pájaros. Era la única manera. Los pájaros estaban en él y necesitaba conseguirlos. Apuñalaba y apuñalaba mientras uno chirriaba y luego el otro, y sabía que Daniel no podía decir que ya no los veía. Estaba cubierto con la sangre de los colibríes. Me vi cubierto en plumas, pero desaparecieron. Daniel había dejado de moverse debajo de mí y ya no podía ver los pájaros. Corrí a prender la luz y vi el cuerpo de Daniel en el suelo, la sangre goteando de él, sus ojos abiertos y vidriosos, y no había pájaros a su alrededor. Ni plumas, ni nada. Estaba cubierto de sangre, y no era la sangre de los pájaros, era la de Daniel. Miré hacia abajo. Los zapatos y la camisa de Daniel estaban puestas correctamente. Este era Daniel, mi Daniel, y lo había asesinado. Salí corriendo y vi las luces intermediantes de una sirena de la policía. Daniel me había dicho que llamó a la policía. Corrí hacia ellos. Les dije lo que le estoy diciendo ahora, que asesiné a Daniel Baker, que él estaba adentro y que yo necesitaba ayuda. No quería asesinar a Daniel, no a él. Era mi mejor amigo. Quería que la policía me esposara y me llevara, pero en vez me llevaron a una ambulancia que había llegado unos minutos después del coche de la policía. Me hicieron recostar en una camilla mientras limpiaban la sangre que tenía sobre mí y la ponieron en bolsas. Sentí que mis ojos se volvían borrosos mientras me hacían algo, me cosían o algo así, y no sabía por qué.
Daniel no me había hecho nada. Sentí que por fin me desmayé en la oscuridad pacífica y me desperté en una cama de hospital. Traté de averiguar qué estaba pasando, por qué estaba allí. Pude ver que tenía vendas puestas y no sabía por qué. Finalmente obtuve mis respuestas. Cuando la policía entró en la casa, no había nadie allí. Estaba cubierto de sangre, pero la sangre era mía, de nadie más. La policía me dijo que los vecinos llamaron porque me habían visto con un cuchillo irrumpiendo en la casa de Daniel, pero nunca hubo una llamada hecha por Daniel. El cuchillo solo tenía mi sangre y me consideraron un riesgo para mí y me pusieron en un centro de salud mental por el momento. Sí oigo el colibrí todo el tiempo, pero me noquean con tanto medicamento que soy capaz de dormir a través de los fuertes chirridos del colibrí. No es un sueño tranquilo, está plagado del canto de los colibríes y sus burlas. Siempre lo puedo escuchar, pero no lo he vuelto a ver. Me temo que si lo hago, podría ser lo último que veo. Las notas de la detective Dorothea Padilla son las siguientes. Hubert Rudd pasó una semana en el hospital y al ser dado de alta fue ingresado en un centro de salud mental. Pasó 3 semanas en el centro de salud mental cuando los médicos informaron que murió en la noche de un ataque del corazón. Según sus registros médicos, estaba sano, sin antecedentes de ataques cardíacos en su familia y un conjunto muy sorprendente que muriera de esta manera. ¿Será que vio por fin al colibrí? Un misterio, seguro. Daniel Baker fue reportado como desaparecido por su familia unos días después de que Hubert Rudd fue ingresado en el hospital y hasta ahora está clasificado como desaparecido. Sin embargo, creo que la calificación más realista para Daniel Baker es víctima de homicidio. Fin de notas. Extraño que la detective Padilla esté optando por clasificar este caso como homicidio, cuando no hay cuerpo, y la única declaración que apunta a la desaparición de Daniel Baker como un homicidio es de un hombre que estaba claramente delirante. Aunque no hay antecedentes de Hubert Rudd sufriendo de una psicosis, antes de esto está muy claro que esto es lo que estaba sufriendo antes de su muerte. Me tomé la libertad de buscar a Daniel Baker y vi que su familia todavía tiene su caso de persona desaparecida abierta. Daniel Baker llevaba una vida normal. Tenía un trabajo estable, una casa y una buena cantidad de ahorro en su banco. No hay razón aparente para que desapareciera por su cuenta. No hay indicios de invasión a la propiedad y el único reporte que alguien trató de meterse a la propiedad fue hecha por Hubert Rudd. Sin embargo, los informes policíacos muestran que al entrevistar a los vecinos señalan que alguien sí abrió la puerta cuando Hubert Rudd tocó. Estaban seguros de que la persona que vieron era Daniel Baker. Sin embargo, han admitido que estaban a cierta distancia y podrían haberse equivocado. Voy a cambiar la etiqueta en este informe como persona desaparecida en lugar de homicidio, pero dejaré esta declaración, ya que aparentemente es la única para este caso. Si se reabriera, tendrá que haber una investigación mucho más exhaustiva sobre Daniel Baker y su desaparición. No me explico por qué se le dio tanta importancia a esta declaración. Viendo cómo la detective Padilla ya no está con nosotros, ya no puedo preguntar cuál era su lógica detrás de esto. Como esto sigue siendo un caso activo, tomaré nota de que este caso debe revisarse lo antes posible. Fin del caso 2. Criaturas Olvidadas, un podcast semanal de terror producida por Darknet Productions, disponible en todos los proveedores de podcast. Para obtener más información, síganos en Instagram en Criaturas Olvidadas Podcast.